Bueno, muy buenos días. Yo sé que ya hemos agradecido bastante, pero en nombre de los residentes también expresamos gratitud a las directivas de la universidad, en cabeza del grupo de docentes, al doctor Jorge Bolaño, la doctora Sandra Pájaro y a la Sociedad de Anestesiología en cabeza del doctor León. La primera parte del temario de hoy corresponde a hablar sobre la anatomía funcional y los bloqueos de la vía aérea. Para hacer un recuento anatómico, decimos de que inicialmente la vía aérea comienza en su parte más externa con la boca y la nariz. La nariz tiene un vestíbulo y sus fosas nasales. Dentro de ella vamos a encontrar anatómicamente los cornetes, de los cuales funcionalmente para los anestesiólogos es más importante el cornete inferior por ser el más voluminoso y el que más frecuentemente se ve comprometido durante el paso de algunos dispositivos como sondas nasogástricas o como intubaciones nasotraqueales, pudiendo producir epistasis y dificultades en la visualización de la vía aérea. Posterior a esta zona vamos a encontrar las cuanas, que van a estar más en estrecha relación con el paladar blando. Hacia la zona más posterior y hacia arriba vamos a encontrar unas glándulas que son las adenoides o amígdalas faríngeas, que sobre todo cuando están hipertróficas nos generan un segundo obstáculo para el paso de dispositivos a través de la vía nasofaríngea, pudiendo producir mediante maniobras inadecuadas laceraciones o desprendimientos que a su vez producen hemorragias marcadas que nos van a dificultar aún más la visualización de la vía aérea cuando pretendamos realizar alguna maniobra. Esta zona, en términos muy generales, va a estar inervada por el nervio trigémino con sus primeras y segundas ramas, y la irrigación va a estar dada por las arterias carótidas, tanto internas como externas, y en menor grado por las arterias maxilares. La boca, por su parte, es una de las aperturas naturales de la vía aérea superior, pero es quizás la puerta de acceso más habitual para el anestesiólogo. En ella vamos a encontrar en el plano anterior, pues más externamente los labios y la arcada dentaria, y en el plano posterior las amígdalas los pilares amigdalinos anteriores. Hacia la parte de abajo del piso de la boca, donde encontramos la lengua, y hacia arriba, que ya lo que conocemos muy bien, el paladar duro y el paladar blando en la región posterior. De estas, las estructuras que quizás más nos interesan en anestesiología es la lengua, que normalmente ocupa la totalidad de la cavidad oral cuando ésta se encuentra cerrada, pero que puede alterar mecánicamente la deglución, sobre todo en casos de hipertrofia, o incluso dificultar la visualización durante la intubación orotraqueal. En estado de inconsciencia o en estado de narcosis, la lengua normalmente cae hacia atrás y se desplaza muy cerca a la glotis sobre el vestíbulo laríngeo, ocluyendo el paso de la ventilación y la visualización, incluso cuando usamos dispositivos como el fibrobroncoscopio. También suele suceder esto en pacientes que tienen trastornos como apnea del sueño, obesos, o en pacientes en un plano anestésico profundo antes de la intubación orotraqueal. Por su parte, la naso y la hipofaringe. La nasofaringe es la porción más alta. La nasofaringe es la porción más alta de la faringe, esta que vemos en el recuadro, más en estrecha relación con el paladar blando, y mientras que la hipofaringe va a ser una estructura eminentemente muscular, conformada en su gran mayoría por el músculo constrictor inferior de la faringe y por sus fibras más inferiores que dan origen al músculo cricofaríngeo. Estas dos estructuras son funcionalmente muy importantes porque en conjunto nos conforman el esfínter faringoesofágico, que es el que se va a abrir solo durante la deglución, sirviendo como mecanismo de protección de la vía aérea. La irrigación de esta zona va a estar dada por la arteria tiroideas superior e inferior, ambas ramas de la carótida, y la inervación fundamentalmente a nivel sensitivo va a estar dada por el nervio laríngeo superior y a nivel motor por ramas del nervio laríngeo recurrente. La laringe es por tanto una estructura cilíndrica y hueca de aproximadamente 4 centímetros de largo en un adulto promedio. Tiene una estructura reducida muscular, que es la glotis, la que conocemos como la glotis, que funciona como un elemento de protección de la vía aérea inferior y además como facilitando la producción de sonidos.
Consta básicamente de un esqueleto cartilaginoso con 3 cartílagos impares y 3 cartílagos pares. Los 3 impares son los de arriba, epiglotis, tiroides y cricoides, en orden descendente, y los 3 pares son los aritenoides, los cuneiformes y los corniculados. Sobre esto vamos a profundizar un poquito más, porque es la parte que funcionalmente más nos interesa. Decimos acá que el cartílago tiroides es el más grande de los cartílagos, está formado por 2 láminas cuadriláteras que normalmente en un adulto promedio forman, si es de sexo femenino, un ángulo de 120 grados y de sexo masculino un ángulo de 90 grados un poco más agudo. En la unión de sus láminas por el lado interno vamos a encontrar los ligamentos vestibular, que es el que está acá arriba, o llamada cuerda bucal falsa, e inmediatamente por debajo de ellos el ligamento vocal o cuerda vocal verdadera. Va a contener, estos ligamentos son los que le van a dar la funcionalidad a esta zona de la laringe. Va a contener 2 cuernos a cada lado, uno superior y uno inferior, y estos son importantes para cuando hablemos de bloqueos, porque el cuerno superior va a ser una importante referencia anatómica para el bloqueo del nervio laríngeo superior. Y los cuernos inferiores van a ser importantes para su articulación funcional con el cartílago cricoides y permitirle cierto grado de movimiento. Entonces, el cartílago cricoides, que continúa hacia abajo, constituye el límite inferior de la laringe y es el único que tiene forma de anillo de sello. Es el único cartílago completo de toda la vía respiratoria y se articula por encima con el tiroides y por encima con el tiroides y con el aritenoides. Con el tiroides forma la membrana cricotiroidea, que es una zona de importante referencia también para el abordaje de la vía aérea quirúrgica, ya que es una zona avascular. Entonces, los cartílagos aritenoides se articulan en la cara superior y lateral de la lámina posterior del cricoides. Este es el plano anterior y este es el posterior. Ellos se articulan aquí, en la cara superior y lateral de la lámina posterior del cricoides. Forman una articulación diartrodial con gran capacidad de movimiento, pero fundamentalmente se caracteriza por 3 movimientos esenciales: balanceo y rotación, deslizamiento y giro. Es importante recalcar que puede verse alterada en pacientes que tienen artritis, enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide, en las que puede verse incluso comprometida la vida del paciente. Acá vamos a ver de que estos cartílagos se acompañan de algunos músculos intrínsecos que ayudan a darle la funcionalidad a esta zona. Entonces, dentro de las funciones principales que tienen es tensionar las cuerdas vocales, abrir y cerrar la glotis. Aquí observamos 2 planos, uno diagonal y un corte de esta zona de la laringe, donde vemos el cartílago aritenoides, que tiene 2 apófisis, una apófisis muscular que es esta, y una apófisis bucal, que es esta que está acá, donde se inserta la cuerda. El músculo cricoaritenoideo posterior es el único músculo que separa las cuerdas abriendo la hendidura glótica. Este músculo se inserta en la apófisis muscular del cartílago aritenoides y va hacia la región posterior a la línea media del cartílago cricoides, como lo vemos acá. Cuando se contrae, tira de la apófisis muscular del cartílago aritenoides, produciendo un giro de la apófisis vocal, que está en el lado contralateral, separándola de la línea media y produciendo de esta manera la apertura de la hendidura glótica. El movimiento contrario a este, más significativo, lo realiza el músculo cricoaritenoideo lateral, que es este que vemos acá, y también se inserta en la apófisis muscular del cartílago aritenoides, pero se dirige hacia la parte interna de la unión de las láminas del tiroides, de tal manera que cuando se contrae hace el movimiento totalmente opuesto. Tira de la apófisis muscular del cartílago aritenoides, desplazando la apófisis contralateral hacia la línea media en forma de este giro en el que está la flecha, aproximando las cuerdas vocales hacia la línea media y produciendo el cierre de la hendidura glótica. Acá abajo vemos los cambios que sufren las cuerdas durante cada uno de los procesos,
y la inervación va a estar dada fundamentalmente por el nervio laríngeo recurrente en la gran mayoría de las estructuras. Los demás músculos, el músculo aritenoideo transverso, el aritenoideo oblicuo y el tiroaritenoideo, todos van a favorecer el cierre de la apertura, el cierre de la hendidura glótica. El otro grupo de músculos son los extrínsecos, y estos básicamente son dos grupos: los suprayoideos, todos los que estén por encima del yoides, elevan la laringe y la lengua, y dentro de eso vamos a encontrar el digástrico, el estiloideo, miloyoideo y el genioideo. Y los infrayoideos, que fundamentalmente deprimen la laringe y hacen descender el tiroides y el hueso yoides, sobre todo durante la deglución, y dentro de estos están el esternoyoideo, el tiroyoideo y el homoyoideo. Entonces, la irrigación de esta zona de la laringe va a estar dada principalmente por la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior con sus ramas. La arteria tiroidea superior va a dar la laringe superior con su rama ascendente, que va a inervar la región epiglótica, y va a dar también la rama descendente, que va a irrigar los pliegues bucales. La parte de la arteria cricotiroidea va a irrigar lo que es la porción subglótica y el pliegue bucal, mientras que la arteria tiroidea inferior va a dar la rama de arteria laringe inferior, que va a irrigar más que todos los músculos de la región posterior de la laringe. La inervación la vamos a dividir esquemáticamente y funcionalmente según la posición respecto a la hendidura glótica. Por arriba de la hendidura glótica vamos a ver que la inervación sensitiva va a estar dada por la rama interna del nervio laríngeo superior, y por debajo de la hendidura glótica la inervación sensitiva va a estar dada por el nervio laríngeo superior que son ramas del nervio laríngeo recurrente. La inervación motora a nivel general va a estar dada por el nervio laríngeo recurrente para todos los músculos, excepto para el músculo cricotiroideo, que es el único que se inerva por el nervio laríngeo superior. Entonces, esquemáticamente, en términos generales, la inervación va a estar dada por el nervio vago con sus bifurcaciones. Dos ramas, el nervio laríngeo superior, que da una rama interna sensitiva, que primordialmente va a inervar lo que es la zona supraglótica, las cuerdas vocales y la cara anterior de la glotis. Y la rama externa, que va a inervar el músculo cricotiroideo, que es el único que no inerva el otro nervio. Tensa las cuerdas vocales y abre la hendidura glótica. El nervio laríngeo recurrente inerva todos los demás músculos intrínsecos, excepto el cricotiroideo, que es el que va a estar inervado por el nervio laríngeo superior. Ya entrando en la parte de los bloqueos, el primer bloqueo que encontramos es el bloqueo troncular del nervio glosofaríngeo o vago. Este tiene dos vías de abordajes, la intraoral y la periestiloidea. La que vemos aquí en la imagen inicialmente es la intraoral, y esta se localiza mediante la localización del pilar amigdalino posterior en el pliegue posterior del pilar, previa aplicación de abundante anestésico local, ya que esta zona es bastante sensible a los cambios dados por los estímulos. Se infiltra y se aplica anestésico local en esta zona para producir el bloqueo del nervio. En la práctica se realiza por algunos anestesiólogos, pero tiene una alta incidencia de punción intravascular o de aplicación intravascular del anestésico local. La vía periestiloidea se realiza por fuera, tomando como referencia la apófisis mastoides, el ángulo posterior del mentón y la línea trazada con el lóbulo de la oreja. En el punto medio se infiltra perpendicularmente la aguja y luego se gira en posición antero-posterior hasta localizar el nervio glosofaríngeo, siempre previendo la aspiración para no estar en el espacio intravascular. Esta técnica es la que menos se realiza por la estrecha relación anatómica que hay entre la presencia de la raíz nerviosa y el vaso sanguíneo, lo que significa un muy alto riesgo de punción intravascular y de aplicación del anestésico en el espacio intravascular. Por su parte, el bloqueo del nervio laríngeo superior se realiza un poco más en la práctica.
Para hacerlo, normalmente localizamos, como decíamos al principio, el punto de referencia del cuerno superior del cartílago tiroides. Entonces, tenemos como referencia 1 centímetro debajo del asta mayor del hueso hioides o 1 centímetro por encima del cuerno del cartílago tiroides. Este se realiza con una punción con aguja fina. Es una infiltración suave sobre esta zona y se aplica el anestésico local para bloquear la raíz nerviosa que, como vemos aquí, al dividirse ingresa por la membrana tiroidoidea. Suele usarse más cuando se presume una intubación difícil, incluso con el uso de fibrobroncoscopio, porque realmente ha demostrado mejor tolerancia al procedimiento cuando se realiza, mayor tasa de éxito y permitir manejar al paciente con una mayor tranquilidad. Se usa por lo regular lidocaína al 1% para realizar la infiltración. Hay que tener en cuenta que la aguja debe infiltrarse muy superficialmente y no atravesar la membrana para disminuir el riesgo de producir lesiones, aunque por lo regular, estadísticamente, no es muy alta la frecuencia de lesiones con esta técnica. El bloqueo supraglótico se hace localizando la membrana cricotiroidea en la línea media. Normalmente usamos agujas calibre 25 o 27 y 4 mililitros de lidocaína al 1% en adultos. Tiene más incidencia de complicaciones y la principal es el enfisema subcutáneo, sobre todo cuando no se sigue la recomendación de usar las agujas adecuadas, sino que se usan agujas de mayor calibre. Pero cuando lo realizamos puede facilitarnos la intubación orotraqueal con el paciente despierto, el cual se torna más colaborador. También puede producir sangrado de la vía respiratoria. Aquí vemos una técnica de la realización. Y bueno, por último, algo que es muy frecuente, la lesión del nervio laríngeo recurrente, que afortunadamente es una lesión que frecuentemente cuando se presenta es unilateral y no bilateral. Cuando es unilateral casi siempre compromete solo la fonación. Cuando es bilateral el paciente pues ya no llega con síntomas respiratorios. Entonces afortunadamente lo más frecuente es que sea unilateral. Aquí vemos una parálisis del aductor izquierdo, donde vemos de que no se desplaza de la línea media y el lado sano pues sí se desplaza durante la inspiración, durante la contracción del músculo. Aquí vemos la imagen bilateral en la que se separan ambas cuerdas, porque la tendencia cuando hay lesión del músculo es afortunadamente a estar separadas y no a estar cerradas. Sin embargo, el triángulo de apertura de la hendidura glótica no es el mismo que se logra durante una inspiración máxima con las fibras sanas. Y esta es una imagen real en la que podemos ver que sobre la línea media está más separada el ligamento vocal izquierdo que el derecho, el cual se encuentra más relajado y más cerca hacia la línea media. Aquí se presume de que probablemente hay lesión de la raíz del lado derecho. Y esta es la imagen que debemos ver normalmente, sobre todo cuando tenemos pacientes con cirugía de tiroides posterior a la extubación en el posquirúrgico. Debemos de revisarla para que los cirujanos no nos digan que la lesión la produjo el anestesiólogo. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias.